Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Noche. Mi colega Cindy Regidor estará de regreso con ustedes el próximo miércoles 25 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 357,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 180 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar su vida, su salud y sus derechos políticos, y que se suspende el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales a la ciudadanía para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres y transparentes para iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la captura del excarcelado político Yubran Suazo, miembro de la Alianza Cívica, ejecutada con violencia por la policía esta madrugada en la casa de sus padres en Masaya. Les presentaremos una entrevista con el padre Harbin Padilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, sobre esta última oleada represiva y el asedio que sufre su parroquia y la iglesia católica. Conversaremos con el epidemiólogo Leonel Argüello sobre las implicaciones que tiene la aplicación de vacunas vencidas contra la COVID-19 de las marcas Sputnik Light y Pfizer, aplicadas por el Ministerio de Salud. Hablaremos sobre el incremento exponencial de la migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos y los riesgos que enfrentan para llegar a ese país y poder acogerse al asilo político, con la abogada Astrid Montealegre, presidenta de American Human Rights Alliance, NARA. Les presentaremos una entrevista con el periodista Carlos Martínez sobre la investigación de El Faro de El Salvador, que demuestra que la matanza de 87 personas ejecutada por las maras entre el 25 y el 27 de marzo ocurrió cuando se rompió el pacto que mantenía el presidente Nayib Bukele, a quien su alto funcionario llaman Batman, con la mara salvatrucha. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El excarcelado político e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Yubran Suazo, fue detenido por la Policía Nacional este miércoles 18 de mayo, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Los defensores señalaron que los agentes de la policía allanaron la vivienda de Suazo con lujo de violencia, destruyeron todo y se lo llevaron sin indicar hacia dónde sería trasladado. La abogada Yonarqui Martínez también denunció a través de sus redes sociales que la policía golpeó y amenazó a Wilfredo Suazo, padre de Yubran. 5 horas después de la detención de Suazo, el CENID informó a través de sus redes sociales que el joven fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, según familiares del activista. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua se pronunció este miércoles ante la oleada represiva y las intenciones del Estado de encarcelar a los sacerdotes por supuesta traición a la patria. Los obispos enfatizaron que seguirán denunciando las estructuras sociales de pecado y acompañando a los nicaragüenses más pobres y débiles. El pasado 4 de mayo, diputados sandinistas discutieron que los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista deberían ser juzgados. El pronunciamiento de los religiosos se publica días después que el padre Harbin Padilla de la iglesia San Juan Bautista en Masaya denunciara asedio policial. La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, declaró feriado nacional el 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua,
en cuya celebración de 2018 el régimen orteguista atacó las marchas de las madres en las que fueron asesinadas 19 personas en 4 ciudades del país. Con 91 votos a favor, los diputados orteguistas y los colaboracionistas aprobaron la iniciativa presentada por el diputado orteguista Gustavo Porras. Ahora el Código del Trabajo establece 10 feriados nacionales en el año. La disposición del orteguismo fue cuestionada por la Asociación Madres de Abril, AMA, que este lunes hizo un llamado público para declarar luto nacional este 30 de mayo, en conmemoración al ataque de la Marcha de las Madres en 2018. La Asamblea Nacional aprobó el cierre de 25 organizaciones de sociedad civil, elevando a 174 ONGs ilegalizadas en 5 meses de 2022. Con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un presente, los parlamentarios aprobaron uno de 2 decretos presentados por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, en los que solicita la anulación de 44 ONGs, sumando ambos documentos. Con el primer decreto aprobado este miércoles se anularon 25 organizaciones. Con el segundo, que probablemente sea discutido este jueves, se eliminarán otras 19 organizaciones. La justificación señalada en los textos es la misma. Las ONGs incumplieron la ley. El régimen ha anulado 248 organizaciones de sociedad civil desde 2018 a la fecha, entre asociaciones, fundaciones, institutos, centros y organismos. Casi 1.000 defensores ucranianos que permanecían en la acería de Azovstal abandonaron la planta de Mariupol y son ahora prisioneros de Rusia, que continúa sin revelar si accederá a un canje como propone Kiev, ante el creciente rechazo entre la élite política en casa y los líderes prorrusos del Donbass. Horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmara que la misión de evacuación de los héroes de Azovstal continuaba y que estaban implicados los mediadores internacionales más influyentes, Rusia aseguró que otros 694 defensores ucranianos de la metalúrgica se habían entregado, incluidos 29 heridos. De esta forma, en 2 días, un total de 959 militantes han sido hechos prisioneros, incluidos 80 heridos, sostuvo el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, el general mayor Igor Konashenkov. Esas son algunas de las noticias más importantes del día. Y ahora vamos a la historia de la represión en Masaya, la violenta captura por la policía del excarcelado político Yubran Suazo esta madrugada y el asedio y las amenazas contra el padre Harbin Padilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, y contra los feligreses de esta parroquia. Elmer Rivas conversó con el padre Harbin Padilla y nos cuenta la historia. Gracias, padre, por esta entrevista. Hemos conocido sus denuncias sobre el asedio policial y paramilitar en las afueras de la iglesia San Juan Bautista en Masaya, donde usted es párroco. ¿Cómo se encuentra usted en este momento? Pues gracias a Dios, físicamente y espiritualmente muy bien. Fortalecido en estos días de oración, y a pesar de que no dejan de atemorizar y intimidar esta situación, pero la oración y la presencia de los feligreses, eso me fortalece en esta situación que estoy viviendo. ¿Y cuáles son las razones por lo que lo asedian? ¿Los jefes policiales le han dicho algo? Vea, hemos preguntado, pero ha sido infructuosa la comunicación. No nos levantan el celular, el teléfono, el señor comisionado. Yo les he preguntado a los policías y ellos dicen que solamente están apostados ahí, nada más. A los que estuvieron puestos en el acceso de Casa Cural, en el portón, yo les preguntaba que por qué ellos estaban ahí, si ellos conocían la ley. Ellos me dijeron que podía salir a la hora que yo quiera. Se hicieron un poco más adelante la camioneta, pero
Imagínese usted, rodeado de paramilitares, rodeado de policía, ¿cuál es la seguridad que se me brinda a mi persona? Cuando constantemente personas de civil están ahí apostadas y usted sabe muy bien que esos son paramilitares y esas personas son agresivos. Y para evitar que ellos tengan algún confrontamiento conmigo, prefiero no salir. O sea que tengo la parroquia por cárcel, me parece a mí. Espero que no sea así, pero imagínese usted que cómo voy a salir yo seguro estando con estas personas ahí. Padre, y esta madrugada la policía asaltó con violencia en la casa de los padres del expreso político Yubran Suazo en Masaya y lo detuvo sin ninguna orden judicial. ¿Qué sabe usted sobre Yubran Suazo y la situación de su familia? Muy doloroso. A mí me golpea mucho porque es un joven que en todas las actividades parroquiales ha estado colaborando o ha colaborado muy cercano a nuestra iglesia, a nuestra feligresía, igual su familia, son muy reconocidos. Me duele la situación que está pasando, su mamá está muy delicada en el hospital. La policía entró con lujo de detalles, arremetiéndola contra el joven Yubra, contra la familia, sabiendo que solamente estaba su mamá y su papá. Usted sabe muy bien de que últimamente a la policía no les importa la integridad humana, solamente ellos cumplen el mandato de los fuertes y no les importa la seguridad humana, la dignidad humana. ¿Y qué alternativas tienen hoy, padre, los ciudadanos frente a este estado policial que usted también está describiendo y la amenaza constante por el simple hecho de reclamar sus derechos? Hijo, ¿qué puedo decirte? Solamente orar, pedirle al Señor. Yo en mi misa ofrecí mi misa por la familia de Yubran, la ofrecí también por los agentes por los guardias porteguistas. Lastimosamente, ¿qué le podemos decir? Es un imperio sandinista el que se está realizando o que se ha formado ya en Nicaragua, el imperio sandinista, porque ellos son los que tienen el sartén en las manos y te pueden levantar calumnias, te pueden señalar, te pueden golpear, te pueden hacer daño y ellos son los que son pacificadores, entre comillas, en Nicaragua. Padre, pero el asedio en contra de usted data desde 2018, a raíz del estallido social de ese Sí, año. ¿Por qué lo persiguen? supuestamente, bueno, tú sabes muy bien que la parroquia a la que yo sirvo fue un lugar donde vinieron todos los heridos, se curaron, tanto del partido del Frente Sandinista como los que no eran del partido del Frente Sandinista. Y posteriormente, pues se comenzó a manipular un audio eh, que manipularon completamente, donde supuestamente se dice que yo actué en contra de un policía a causarle la muerte. Pero si tú escuchas ese audio en una parte yo digo que por favor lo entreguen a los derechos humanos para resguardarle su vida. Lo que tengo entendido por médicos que estuvieron en las unidades que se instalaron para cuidar enfermos, para cuidar a los heridos, era de que los mismos paramilitares, cuando entraron a este local, se llevaron al joven que estaba herido y que ellos mismos realizaron la muerte de este joven. Eso es lo que ya por último me dijeron médicos, estudiantes de medicina que no se encuentran aquí en Nicaragua, que están exiliados en países, Costa Rica, Estados Unidos, España, en otros lugares. ¿Cómo se podrá demostrar esto? Pues tú sabes muy bien cómo es la justicia en Nicaragua. Lo que ellos dicen es lo que es la justicia para ellos.
¿Existen otros sacerdotes en Masaya o en su diócesis que están sufriendo asedio y amenazas como usted? Obviamente que sí. En Masaya vemos varios y en las otras diócesis también. O sea que la persecución, tú sabes muy bien que es la persecución a la Iglesia Católica, no es una persecución directamente a un sacerdote. Ahorita lo estoy viviendo yo, claro está, pero el objetivo es tallar a la Iglesia en su trabajo pastoral y en su servicio sacerdotal y en el servicio sacerdotal que nosotros realizamos. Padre, el régimen no solamente ha emprendido una campaña negra contra los sacerdotes y obispos, sino también los amenaza con criminalizarlos judicialmente. ¿Se sienten ustedes amenazados? Obviamente que sí, humanamente sí nos sentimos amenazados, porque tú sabes muy bien de que ellos tienen, como te dije, el sartén en las manos y toda la batería de diputados sandinistas están a la orden de cualquier ley que mande el Carmen y que esa ley es aprobada. O sea, se discute entre comillas, pero ya es aprobada. Es decir, cúmplase. Padre, ¿y cuál es el espíritu de los masayas, de los feligreses frente a estos actos de amenaza y de asedio contra la Iglesia Católica? De esperanza y de fe. Los masayas, los de los católicos y las personas de buena voluntad saben muy bien de que esta situación no es buena para nuestro país y el hombre que tiene fe y que tiene esperanza, puede ser católico o no católico, pero un hombre de buena voluntad, piensa en que las cosas van a mejorar, tienen esperanza de que las cosas van a cambiar y que esta situación no está abonando a ni un proceso de paz para nuestra Nicaragua. Este miércoles, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, citando el Evangelio, advierte de que seguirán denunciando las estructuras sociales del pecado a pesar de la persecución. ¿Tienen esperanza de que se supere esta crisis social y de derechos humanos en Nicaragua? Sí, claro que sí. Ya he leído el comunicado y muy atinado está, porque esa es la labor de nuestra iglesia, estar a la par del marginado, del que sufre, del hambriento, y a pesar de que se nos han cerrado todos los espacios para que nosotros podamos dar de comer, podamos dar buenos estudios a los niños, sin embargo, tenemos siempre la disponibilidad de seguir trabajando, porque recuerda que nosotros no trabajamos por nuestra cuenta, nosotros trabajamos por el reino de Jesucristo. Y el reino de Dios es el reino del amor, el reino de la justicia y el reino de la paz. Eso es lo que ocurrió esta madrugada en Masaya, mientras el excarcelado Jubran Suazo, miembro de la Alianza Cívica, capturado por segunda vez por la policía sin haber cometido ningún delito, ha sido trasladado a la cárcel de Chipote. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. Desde noviembre del año pasado, tras el fracaso de las elecciones generales y el agravamiento de la crisis política por el régimen Ortega Murillo, que ha dejado al país sin una salida, la inmigración de nicaragüenses hacia Estados Unidos ha aumentado de forma exponencial. Decenas de nicaragüenses han fallecido ahogados intentando cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos, o han fallecido por asfixia en manos de los traficantes de personas en México, mientras que varias decenas de miles, al llegar a Estados Unidos, inician un azaroso proceso para solicitar asilo político. Alejandra Padilla conversó con la abogada nicaragüense Astrid Montealegre, presidenta de American Human Rights Alliance, NARA, y nos cuenta la historia de los migrantes nicas en Estados Unidos. Muchas gracias, Astrid, por esta entrevista para Confidencial. ¿Se conoce cuántos nicaragüenses han fallecido intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos?
Buenas noches, Alejandra. No tenemos cifras oficiales de la patrulla fronteriza, pero sí, como Nara, hemos recibido denuncias de esto y en el mes de abril hemos tenido aproximadamente 17 personas que se han reportado que han fallecido buscando ese sueño americano. ¿Han registrado, Astrid, desapariciones de migrantes nicaragüenses? Sí, hemos registrado desapariciones y también hemos tenido un incremento en llamadas de auxilio de personas que están en México. En las últimas 2 semanas tuvimos una llamada de una persona, una mujer que se encontraba en un lugar con aproximadamente 200 otras mujeres nicaragüenses y estaban siendo prácticamente secuestradas por el coyote que les había prometido llevarla sana y salvo a la frontera de los Estados Unidos. ¿Cuántas aprehensiones de nicaragüenses en frontera estadounidense reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en lo que va del año y cómo se compara esta cifra con el 2021? Bueno, en lo que va del año, lo que tenemos reportado hasta marzo del 2022 son 41.080 nicaragüenses detenidos en la frontera. En el año pasado, este número fue apenas 3.313. Esto refleja un incremento de 1.139% en la migración nicaragüense. No obstante, este incremento, hemos visto de que los números de nicaragüenses han disminuido en el mes de marzo, comparado con el mes de febrero, perdón, con el mes de abril. En el mes de marzo tuvimos 16.000 nicaragüenses que fueron detenidos por la patrulla fronteriza y en el mes de abril esto se disminuyó a 12.500. De estas personas detenidas, ¿cuántas permanecen en centros de aprehensión temporal y cuántos han sido deportados? Bueno, en el programa de permanecer en México, Nicaragua está entre los primeros 5 países que participan en ese programa junto con Cuba, Colombia, Venezuela y Ecuador. En el mes de marzo hubieron 1.080 nicaragüenses que fueron regresados a México y esta es la mayor cantidad que hemos tenido registrado desde diciembre. En diciembre vimos la cantidad menor, que fueron apenas 165 personas que fueron regresadas a México, y en el último mes de abril tuvimos 925 nicaragüenses. En los centros de detención los números varían, entonces esas cifras no las tenemos hasta el final del año porque hay personas que pasan 2 días en centro de detención, hay otras personas que pueden pasar hasta 2 meses en centros de detención. De estos nicaragüenses que llegan a la frontera estadounidense de manera irregular, ¿cuántos logran acogerse a programas de asilo político? En el año 2020 apenas hubieron 364 solicitantes de asilo defensivo. Estos son personas que estaban en un proceso de deportación y como defensa de esa deportación presentaron su asilo y se les fue aprobado. Y también hubieron 188 solicitantes de asilo afirmativo, que son las personas que entraron con visa, ya sea de turismo o de trabajo, o algún otro tipo de visa temporal, y durante su estadía en los Estados Unidos presentaron su solicitud de asilo. O sea, entonces, como puedes ver, entre los dos tipos de solicitudes no llegamos ni siquiera a los 1,000, mientras que el número de personas que entran indocumentados, solo las personas que entraron con visa de inmigrante fueron 34.943. ¿Tienen información acerca de las condiciones en las que permanecen los migrantes detenidos en las cárceles migratorias de México y Estados Unidos? Sí, de hecho, hemos tenido reportes de que se les ha dado comida que ya está descompuesta, que tiene gusanos en la comida, también que no se les da la suficiente ropa interior o
artículos para higiene personal, entonces requieren del apoyo de familiares para que le envíen dinero y que puedan comprar estos productos. También vemos que con lo de la pandemia, algunas personas están en la hielera por un tiempo extendido debido a que estos lugares están sobrepoblados y no tienen camas donde ponerlos y no hay personas que los reciban. Entonces, las condiciones sí son precarias, no son óptimas, no es a un hotel que se van a ir a quedar, no van a estar nada cómodos y como bien lo has dicho, es prácticamente una cárcel. ¿Cuáles son los principales derechos de los migrantes detenidos? ¿Se están cumpliendo estos derechos o no se están cumpliendo? Bueno, en la mayoría de los casos sí se están cumpliendo. Aquí en los Estados Unidos hay varias organizaciones que están enfocadas en la protección de los derechos humanos de los migrantes. No solo está NARA, sino que hay organizaciones nacionales como ACLU, que se enfoca en la protección de los derechos de las minorías, y también está la organización de ASAP, que ayuda precisamente a asilados. Y hay algo que los migrantes deberían de saber, es que en los Estados Unidos, toda persona, sea migrante, documentado o indocumentado, tiene derecho a aquellas cosas que están protegidas en la Constitución de los Estados Unidos, con la excepción del derecho al voto, ¿verdad? Eso está reservado para los ciudadanos americanos, pero lo que tiene que ver el derecho a expresar su religión, a expresar su opinión política, a la protección de sus derechos humanos, todo eso es vigente. Entonces, que no piensen que porque son inmigrantes no tienen derecho y que no hay opciones para proteger esos derechos. Cuando tenemos aquí un estancamiento con el proceso de permisos de trabajo, estas organizaciones inician una demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos y el resultado es que ahora tenemos un proceso más expedito para los asilos, las personas que tienen asilo y están solicitando permiso de trabajo. Entonces, sí tienen derecho, hay que informarse y saber cuáles son las organizaciones donde deberían de acudir para asegurar que esos derechos sean protegidos. El mes pasado, la administración Biden y el gobierno de López Obrador anunciaron un reforzamiento de los controles migratorios en la frontera sur entre Estados Unidos y México. ¿A qué obstáculos y peligros se enfrentan los migrantes con estas nuevas medidas al intentar cruzar hacia Estados Unidos? Bueno, estas medidas realmente no son nuevas, son los procesos que siempre han existido bajo el título 8, que es la ley que rige sobre los procesos y los estatutos migratorios en este país. Lo que se ha hecho es que se ha invertido una gran cantidad del presupuesto nacional para poder enforzar estas leyes en vista de que el título 42 fue una ley temporal prevista para la pandemia del COVID y para poder proteger la salud pública y que los estados tuvieran la discreción de poder hacer deportaciones expeditas sin tener que exponer a los oficiales de migración y al resto de la comunidad a los riesgos de la pandemia. Entonces, realmente el título 8 lo que busca hacer es reforzar la ley que ya existe, en la cual se establece que no deberían de cruzar la frontera indocumentados y que pueden solicitar asilo, pero lo deberían de hacer en un punto fronterizo establecido por migración y con los documentos que la ley establece, que incluyen el formulario, sus evidencias y su declaración traducida al inglés. ¿En qué consiste la reactivación de los protocolos de protección al migrante, también conocido como Quédate en México, que mencionabas anteriormente, y cómo afecta a los inmigrantes nicaragüenses? Bueno, el programa de Quédate en México o Protocolos de Protección a Migrantes, como se conoce por sus siglas en inglés, que es MPP, es un programa que surgió como una manera para atender las solicitudes de asilo
en la frontera sin necesidad de que la persona estuviera un tiempo en un centro de detención. Entonces, realmente es un beneficio para la persona porque no tiene que agilizar su proceso judicial al momento de solicitar asilo. Pero este programa está siendo, ah, lo están en la Corte Suprema de los Estados Unidos lo están revisando para ver si realmente cumple con los requisitos constitucionales de este país. Y si la Corte Suprema determina de que el programa no es constitucional, entonces se va a terminar y va a entrar más en vigencia el título 8. También es una razón por la cual se están invirtiendo fondos en esos programas. Y si la Corte Suprema dice que efectivamente es un programa que es constitucional y no está violentando los derechos de los estadounidenses, entonces el programa va a continuar. Actualmente existe un debate entre los políticos de Estados Unidos sobre si es el momento adecuado o no para eliminar la polémica ley conocida como Título 42, que entró en vigencia el 20 de marzo de 2020. ¿Qué es el Título 42 y qué implicaciones tendría para los inmigrantes nicaragüenses su eliminación? Bueno, el Título 42 es la ley que permite que exista una deportación expedita de los solicitantes de asilo basado en una protección de la salud pública en base a los riesgos establecidos durante la pandemia. Entonces, el CDC o el Center for Disease Control, quien determina los estándares y las directrices de salud pública de los Estados Unidos a nivel federal, determinó que esa ley ya no es requerida porque ya está bajo control o ya es una pandemia que, pues, aunque tengan esto en pie, no va a dar ni mayor beneficio. Pero hubieron 23 estados que no están de acuerdo y que dicen de que la eliminación de la ley va a resultar en demasiados costos económicos, que va a ser muy difícil para estos estados poder hacerse cargo de la seguridad fronteriza sin la protección de esta ley, y han pedido a un juez federal en el estado de Luisiana de que cancele la directriz del CDC y que permita que estos estados continúen implementando el título 42. Hubieron argumentos la semana pasada acerca de esta ley y esperamos que este juez va a afirmar de que los estados están a discreción de permitir continuar con el título 42 y que efectivamente no se va a cancelar. O sea, no esperamos un cambio en la ley. ¿Qué es lo que significa esto para los nicaragüenses? Que van a existir todavía las deportaciones expeditas, que no hay un trato preferencial para los nicaragüenses y si vienen a la frontera deberían de tener sus casos de asilo ya preparados. Entre el 25 y el 27 de marzo de este año, en El Salvador se produjo la jornada más violenta del siglo en ese país, cuando 87 personas fueron asesinadas por las maras sin que se conociera entonces las causas de la matanza. A raíz del estallido de la violencia, el presidente Nayib Bukele estableció un régimen de estado de excepción y le declaró la guerra a las pandillas en las cárceles y en las calles, encarcelando a más de 30,000 personas en un operativo que ha sido celebrado por unos y cuestionado por otros, por las violaciones que acarrea a los derechos humanos. Sin embargo, el presidente Bukele nunca presentó los resultados de alguna investigación sobre quiénes fueron los responsables de la matanza de marzo y el estallido de la violencia, hasta que ayer se publicó una investigación periodística del periódico El Faro titulada Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre el gobierno y la Mara Salvatrucha, en la que se demuestra con 7 grabaciones de audio entre un alto funcionario del gobierno de Bukele y los líderes de la Mara Salvatrucha, que Bukele había logrado pacificar el país con un pacto con las maras
y la violencia estalló cuando los pandilleros alegaron que el presidente estaba incumpliendo y había traicionado los acuerdos. Y ahora nos comunicamos hasta Ciudad México con el periodista del Faro, Carlos Martínez, autor de esta investigación, para conocer cuáles son sus implicaciones para El Salvador, para el gobierno de Nayib Bukele y para el periodismo salvadoreño, que ha sido fuertemente hostigado y asediado por el gobierno. Carlos, en esta investigación periodística hay una admisión de la Mara Salvatrucha de que ellos asesinaron a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, personas que según la policía no tenían vínculos con las pandillas, o sea, no es una guerra entre pandillas. Primero, ¿quién se hace responsable de esta matanza y por qué cometieron este crimen injustificable? Tal como lo decís, Carlos Fernando, la pandilla Mara Salvatrucha 13, que es la pandilla más numerosa, más grande en El Salvador, admitió al periódico haber sido responsable de los asesinatos de ese sangriento fin de semana en El Salvador. Ellos aseguran que, y los audios del funcionario público que hace las veces de mediador entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas, lo reafirman, es que lo que ocurrió fue lo siguiente. Luego de 2 años de tener un pacto en vigencia con el gobierno del presidente Bukele, el pacto se rompió. Y se rompió luego de que las autoridades capturaran a un grupo de pandilleros que, insisto, según los audios grabados por la pandilla en secreto, de las conversaciones con Carlos Marroquín, se debió a que un grupo de pandilleros se conducían hacia un lugar en un vehículo oficial, es decir, en un vehículo del Estado, conducido por un chofer del Estado y confiados en gozar de una especie de salvoconducto. Sin embargo, fueron capturados. La pandilla consideró que eso era una traición a los acuerdos, consideraba además que era inadmisible, y como método de presión al gobierno del presidente Bukele emprendieron una jornada de asesinatos y intentaron ponerle un deadline al gobierno de Bukele de 72 horas para que él liberara a las personas capturadas. Bueno, vos sos el autor de esta investigación y hablaste con distintas fuentes, pandilleros. No sé si el gobierno aceptó o no hablar con el Faro, pero el lector se pregunta cómo se puede corroborar la veracidad de esta confesión por un lado y por otro lado la veracidad de las pruebas de la ruptura de este pacto, que serían estas 7 grabaciones con Carlos Marroquín, que es el director de lo que se llama reconstrucción del tejido social en el gobierno de El Salvador. Mira, cuando nos llegan esos audios, en realidad no consideramos en un principio que eso era un material periodístico informativo, sino sonido, digamos. Desde que obtuvimos las grabaciones, que no las obtuvimos todas a la vez, sino que fueron siendo conseguidas y nos fueron llegando de una manera separada en el tiempo. Desde que nos llegaron esos audios, emprendimos una labor de verificación que pasó por peritajes técnicos, pero y además por la verificación, digamos, de la verosimilitud de lo que se escuchaba ahí a través de fuentes que tuvieron acceso al proceso de negociación, a miembros de distintas pandillas en consultas separadas, y además con un minucioso recuento de los hechos, digamos, del contexto que daban que sometimos a esto y que daban o no verosimilitud a los audios. Y finalmente concluimos, 1, que las fuentes a través de las cuales obtuvimos esta información eran quienes decían ser. 2, que lo dicho en esos audios calzaba
con otros datos que el periódico tenía y con otra información que este periódico tenía en su momento, que coincidían además en tiempo con lo que ocurrió en el país y que además fueron verificadas por fuentes independientes que no tenían manera de ponerse de acuerdo para hablar sobre la verosimilitud de estos audios. Pero uno de estos... Por otro lado, el Faro no es que esté descubriendo ahora que hay un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Desde 2020 hicimos las primeras revelaciones en las que señalamos que el gobierno del presidente Bukele tenía en aquel momento al menos un año negociando con la Mara Salvatrucha, y en 2021 publicamos que habíamos descubierto que el pacto incluía a las tres principales estructuras criminales en el país. De forma que Carlos Marroquín aparece en los audios haciendo exactamente lo que nosotros habíamos descubierto que hace: mediar entre el gobierno y las pandillas. Ahora, en uno de estos audios, Marroquín culpa al ministro de Seguridad por la ruptura del pacto con las pandillas, que ha dicho que tenía, o dicen ahí, que tenía por lo menos más de 2 años de estar en proceso. ¿En qué consistía el pacto, el acuerdo, y cómo fue que se rompió? El pacto, es decir, no es una fórmula que se haya inventado el presidente Bukele. Desde 2012, distintos gobiernos han buscado acercamiento con las estructuras pandilleras y han descubierto dos cosas. Una, que buscar a las pandillas tiene réditos inmediatos en lo que se refiere a reducción de homicidios y en lo que se refiere luego a respaldo electoral. Pero también descubrieron que una alianza pública o un proceso público de diálogo y de negociación con las pandillas era un proceso tóxico de cara a la población salvadoreña, que ha sido tan afectada por las pandillas, y que es además una cultura tóxica si querés ganar elecciones. Y han aprendido a hacerlo en secreto. En secreto lo intentó hacer el FMLN en 2012, en secreto lo intentó hacer Mauricio Funes, que presidía ese gobierno, en secreto el FMLN, en secreto el Partido Arena, y luego en secreto el gobierno del presidente Sánchez Serén, y ahora mismo en secreto el gobierno del presidente Nayib Bukele. El pacto incluía, que es lo que sabemos hasta ahora, el pacto incluía una reducción sostenida de asesinatos a cambio de beneficios para sus miembros en la prisión, y ahora hemos descubierto también que el pacto incluyó la liberación de líderes de la pandilla, la liberación de miembros de altísimo rango de la Mara Salvatrucha, que tenían procesos judiciales activos en El Salvador, que estaba requerido por el gobierno de los Estados Unidos por considerarlo un líder terrorista internacional, y que aún así fue liberado directamente por funcionarios públicos, en este caso por el mediador Carlos Marroquín, y llevado hacia Guatemala. Hasta el momento, estos son los componentes del acuerdo que conocemos. Ahora, ahí está ese audio en el que Marroquín dice, en efecto, que él logró la excarcelación de este líder pandillero que él llama el Viejo. El Faro lo identifica como Crook, que tenía un proceso judicial en El Salvador y una solicitud de extradición en Estados Unidos, y que lo hizo para demostrar su lealtad en este proceso de negociación. ¿Qué implicación tiene para el gobierno de Bukele, que hasta hoy ha negado todas estas negociaciones y este pacto, esta confesión de un funcionario de su propio gobierno que excarceló a un jefe de las pandillas? Yo creo que esto termina dibujando un escenario complicado para el gobierno de Bukele, y probablemente por eso es que el gobierno ha mantenido un absoluto silencio frente a la población. Y es que, Carlos Fernando, desde el asesinato de esas 87 personas, el gobierno consiguió capitalizar esas muertes y convertirlas en un arma política. Al día de hoy, cualquiera que no aplauda a ciegas
las medidas tomadas por el gobierno, ha sido calificado por el propio Bukele como aliado de las pandillas. Y en ese saco ha metido a periodistas, a antropólogos, a académicos, a activistas, a miembros de organizaciones pro derechos humanos, y ha llegado a afirmar incluso que las pandillas, eso lo aseguró en un tuit, eran el brazo armado de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional. De manera que ahora, insisto, la narrativa que se ha instalado en El Salvador es: o estás conmigo y aplaudes todo lo que hago, o eres aliado o miembro de pandillas. El problema está en que los audios lo que revelan es que quien realmente tenía un acuerdo con las pandillas era el gobierno del presidente Bukele, que sus funcionarios estaban permanentemente negociando con estas estructuras al punto de que llegaron a liberar a una persona con el perfil que has descrito. Y además revelan que el mediador mantenía informado de manera permanente al presidente Bukele. Entonces, esto deja en evidencia a un gobierno cínico que instala una narrativa a través de su poderoso aparato de propaganda, cuando en realidad tenía años en curso un acuerdo oscuro con estas organizaciones criminales. Una cosa que llama la atención en estos audios, en la conversación entre este funcionario público y los pandilleros, es que el funcionario se refiere al presidente Bukele como Batman. ¿Este es un apodo que le pone el funcionario o se lo ponen los pandilleros? No sé de quién provino la idea, digamos, pero a lo largo de los audios te das cuenta de que esta gente se había instalado un tipo de código, digamos, para llamarse, de manera que el presidente Bukele era Batman, el mediador, que se llama Carlos Marroquín, le llamaban Lente, al ministro de Seguridad y Justicia, que se llama Gustavo Villatoro, le llamaban Torero, y el director general de centros penales, que se llama Osiris Luna, le llamaban Lobo. Y estos motes o estos apodos, digamos, son una constante en los 7 audios que el periódico obtuvo. En la búsqueda aseguran los pandilleros de proteger la identidad de las personas, particularmente de los funcionarios públicos con los que estaban conversando o de los que estaban conversando. ¿Cuál ha sido hasta ahora, en estas primeras 24 horas después de la publicación de esta evidencia del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, la reacción oficial? ¿Ha dicho algo el presidente o sus ministros sobre estos hechos y estos audios? No, al día de hoy no se ha pronunciado de manera formal Casa Presidencial ni el gobierno a través de ninguno de sus representantes. Han aparecido algunos de los voceros del oficialismo de más bajo nivel a pronunciar, a balbucear alguna sandez en redes sociales del pelaje de a quien ha sugerido que nosotros publicamos porque ahora mismo en El Salvador el presidente está reunido con un grupo de inversionistas vinculados al tema de Bitcoin y que nuestra intención es estropearle la fiesta al presidente. Otra gente simple y llanamente ha sugerido que somos el órgano de comunicación de las pandillas, pero nadie se ha referido al contenido de nuestra publicación y desde luego nadie ha salido a intentar desmentir lo que hemos afirmado. Ahora, ¿qué consecuencias tiene publicar hoy en El Salvador esta historia? Bueno, vos estás en México, tus colegas están, la mayoría, en El Salvador. He visto la prensa salvadoreña y no he visto menciones en otros medios de comunicación sobre esta historia que ha tenido una enorme resonancia a nivel internacional. Supongo que se vive un clima de autocensura. Vos como periodista, tus colegas, El Faro, ¿consideran que esto podría generar una represalia de parte del gobierno contra ustedes? Estás diciendo que el gobierno suele llamar al Faro el órgano del crimen organizado y de las pandillas. Mira, ahora mismo, y esto es muy importante que
que la audiencia de este programa lo entienda, es, en El Salvador no un partido político, no una élite, no un grupo con ideología afín gobierna el país. El país está gobernado por un ser humano, por una persona. Una persona que posee el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el fiscal general, los jueces y desde luego la policía y el ejército. Y no bastando con eso, está en vigencia un régimen de excepción que suprime algunas garantías constitucionales y le otorga facultades a la policía y al ejército de capturar básicamente a quien ellos así consideren convenientes. Al día de hoy, el gobierno presume de tener más de 30.000 capturas de personas y abundan los ejemplos y los casos de arbitrariedad. Y además, han pasado una serie de leyes encaminadas a evitar que los periodistas hagamos lo que acabamos de hacer nosotros, que es revelar los acuerdos ilegales entre el gobierno y las estructuras criminales. Sin embargo, la Constitución todavía sigue diciendo que gozamos de libre ejercicio de la prensa y de libre ejercicio de la información, y nosotros creemos que la Constitución está por encima de las leyes. La cantidad de consecuencias, Fernando, que podemos pagar son casi infinitas, pues, es decir, esta gente tiene el poder absoluto y eso puede ir desde campañas de difamación, desde el aparato de hasta causas penales contra mí o contra mis editores y la búsqueda del cierre, digamos, legal, entre comillas, de las operaciones del Faro en El Salvador. Pero que ¿Cómo reacciona la audiencia del periódico? He visto muchísimas visitas a esta historia en El Faro. ¿Cómo se sostiene la credibilidad del periódico frente a la narrativa oficial? Mira, yo creo que hay un hecho, Carlos, que me parece muy importante destacar aquí. Todo lo que he dicho, todas las posibilidades de venganza, digamos, del régimen frente al periódico que he mencionado, las tuvimos en consideración antes de publicar. Y aún así, publicamos. Porque creemos que la única forma de ejercer la libertad y la única manera de ejercer el periodismo es publicando. De manera que, independientemente de las leyes, independientemente de la forma en la que intenten censurar al periódico, el Faro va a seguir ejerciendo su periodismo, intentará hacer el periodismo de la mejor manera que nos sea posible e intentaremos seguir cumpliendo la misión que se nos encomienda a los periodistas cuando servimos a una sociedad, pues, que es no permitir que mientan a la población e intentar ser un contrapeso y poner límites al poder de los gobiernos y de los poderosos. Eso no va a desaparecer. El Faro no va a dejar de hacer eso y nosotros, pese a que venga, seguiremos haciendo periodismo. Este lunes, Confidencial publicó una investigación periodística sobre la aplicación por parte del Ministerio de Salud de vacunas Sputnik Light y Pfizer contra la COVID-19, vacunas provenientes de lotes que se vencieron entre enero y febrero de 2022 sin informar a la población. Elmer Rivas conversó con el doctor epidemiólogo Leonel Argüello para conocer cuáles son las implicaciones que tiene para la salud de la población la aplicación de vacunas vencidas y el engaño del Ministerio de Salud. Doctor Leonel Argüello, gracias por esta entrevista. Este lunes publicamos en Confidencial la noticia de que el Ministerio de Salud nicaragüense está aplicando a la población dosis de vacuna Sputnik Light y Pfizer que vencieron a principios de 2022, basada en las fechas de registro de los lotes de vacuna. ¿Puede esto provocar consecuencias en la salud de los ciudadanos inoculados con esa dosis? Bueno, hay dos consecuencias que pueden ocurrir, ¿verdad? La primera es a nivel individual
se ha demostrado, por lo menos hasta ahorita, pues que las vacunas vencidas que se han aplicado no han generado ningún tipo de reacción dañina en las personas. Hasta ahora lo que se ha publicado, ¿verdad? Y eso tiene lógica porque es una sustancia que es estéril, por decirlo de alguna manera, que no te va a producir infección y tampoco lleva el virus. Sin embargo, el efecto que causa a nivel psicológico de la persona al saber que le pusieron algo que está vencido es terrible, crea mucha angustia, crea mucha inseguridad y se pierde la credibilidad a nivel individual y a nivel de población. Entonces, este tipo de errores, o alguna gente diría horrores, de salud pública tienen que ser inmediatamente controlados, ¿verdad? Para evitar que tenga esto un efecto multiplicador y dañe la credibilidad de las vacunas en general, que son muy eficaces, no solamente la de la COVID, sino también las otras vacunas, y que se disminuya la cobertura de vacunas en otras enfermedades, lo que realmente afectaría tremendamente y pondría en riesgo a mucha gente, especialmente a niños en Nicaragua. Pero además de no impactar, ¿no?, en la salud de los ciudadanos, tampoco quiere decir de que las personas inoculadas con esas vacunas vencidas estén realmente protegidas con el virus. No lo están, ¿o sí? No lo están. O sea, ¿qué sucede cuando te ponen una vacuna que ya está vencida? En primer lugar, lo más seguro es que esa vacuna ya no tiene la misma fuerza, la misma eficacia, por lo tanto no va a cumplir con su cometido de garantizar que no vas a complicarte o vas a fallecer por la enfermedad. Recordemos que el éxito de estas vacunas ha sido que independientemente que las diferentes variantes hayan surgido, la vacuna a veces no tiene capacidad para impedir que te infectes y entonces la enfermedad te da, pero sí tiene el efecto benéfico de lograr que no te compliques, que no tengas que ir al hospital y que no vayas a fallecer por la enfermedad. Entonces, en este caso, al aplicarte una dosis que está vencida, no está cumpliendo su cometido y por eso yo decía que se requieren acciones correctivas de parte del gobierno y del Ministerio de Salud de Nicaragua. Doctor, las autoridades sanitarias están informadas sobre el vencimiento de las vacunas que aplican y hay pruebas de eso. En Confidencial publicamos una nota al respecto, también con las evidencias sobre el vencimiento de los lotes y hay fotografías, ¿no? Y también las tarjetas de vacunación de los ciudadanos que fueron inoculados con esa dosis. ¿Cómo valora usted esta práctica del Ministerio de Salud? Mira, bueno, en primer lugar es una práctica absolutamente incorrecta. El Ministerio de Salud es el ministerio que contribuye a producir salud o a recuperar la salud de un individuo, no contribuye a enfermar a la población, pero no es un ministerio de la enfermedad, es un ministerio que debe promover la salud en primer lugar. En segundo lugar, se tiene suficiente experiencia en Nicaragua con esto, más de 40 años de experiencia con vacunación. En tercero, desde el año 2020 se presentó una guía por parte de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para que los países pudieran planificar de mejor manera todas sus acciones en relación a esta vacuna. Y esto es un asunto de planificación y de vigilancia. Cuando vos planificás, vos siempre tenés que ver a cuánta gente le voy a llegar yo, cuál es mi ritmo de vacunación, ¿verdad? Yo puedo consumir esto en este periodo de tiempo. Y además, el Ministerio de Salud en sus regulaciones tiene que no puede entrar ningún medicamento ni ninguna vacuna que se venza en menos de un año. Y en este caso, como estamos en una epidemia en el país y una pandemia a nivel mundial, pues hay medidas extraordinarias donde se permiten que entren productos con menor cantidad de fecha de vencimiento. Pero obviamente tenés que valorar cuál es tu capacidad para utilizarlos en ese periodo de tiempo. O sea, esto de que se vence la vacuna y que no lo sabes, eso es imposible. Pues, o sea, perfectamente lo sabes. Uno tiene un cuadro en el cual te dicen la fecha, ¿verdad? Y tenés las alertas. Ahora más que tenés computadora, tenés las alertas que te están diciendo en qué fecha se va a vencer. E inclusive vos podés tener la capacidad de decir, bueno, a este ritmo de vacunación que yo llevo, no voy a poder gastar todas estas dosis. Por lo tanto, ya desde ahorita, ya paro. Ese es paro de aplicar esta vacuna porque se me va a vencer y puedes parar inclusive un mes antes si no tenés capacidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Vos agarrás ese lote y cuando me refiero al lote, me refiero como el número de serie, ¿verdad? De un equipo. El lote es el número específico de esa vacuna.
¿verdad? Recordemos, por ejemplo, vos puedes tener una vacuna, la vacuna Pfizer, pero la vacuna Pfizer hay cientos o miles de lotes. Entonces, ese lote es el número de producción, o sea, por decir un número, salieron 1 millón de vacunas con ese lote, ¿verdad? Con ese número de lotes. Entonces, ¿qué significa? Vos, si tenés en el país y has garantizado la cadena de frío que está bien almacenada y todo, y se acerca la fecha de vencimiento o se te vencieron, podés mandar a laboratorios internacionales que te revisen si esa vacuna tiene todavía eficacia, o sea, si funciona, ¿verdad? Si esa vacuna funciona y en cuánto tiempo más puede extenderse su vida. Entonces, en Europa, la EMA, que es la Asociación de Medicamentos de la Unión Europea, o el FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos, han ya autorizado extensión de algunas vacunas. Algunas vacunas se extienden por un periodo de 3 meses, otras como la Johnson & Johnson, un periodo de 6 semanas, pero de ese lote. Porque mucha gente me ha preguntado, sí, pero es que dicen que la vacuna Pfizer son 3 meses más. No, no, es de ese lote, para que estemos claros, ¿verdad? Usted mencionaba que debería de hacer una instancia sanitaria en estas situaciones, pero ¿cuáles han sido las experiencias de otros países en este contexto de pandemia relacionada a inoculantes que han sido vencidos o están a punto de vencer? ¿Han hecho eso que usted ha mencionado? Sí, los países han hecho eso con suficiente tiempo. Lo que pasa es que en el caso de Nicaragua, nosotros no sabemos si esas vacunas que están vencidas se realizó examen de laboratorio o no, para ver si se puede utilizar. Ahora, todos estos países que hacen esto, por supuesto que publican esa información de tal manera de que no se pierda la credibilidad. Vos estás clarísimo de que esta vacuna tiene tanto tiempo y además y te lo dicen, mire, esta vacuna no se preocupe, esta vacuna aquí está en la certificación que se puede utilizar por este tiempo. Doctor, el gobierno ha anunciado que cada año aplicarán vacunas anti-COVID-19. El MINSA está aplicando a la población esas vacunas Sputnik Light y Pfizer como si fuera la primera vez, es decir, a personas que ya se aplicaron antes el esquema completo de 2 dosis. ¿Esas prácticas están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud? Esas prácticas no están respaldadas por nadie, o sea, no tienen ninguna validez científica. Y hay varios elementos que tomar en cuenta aquí. Primero, el cuerpo no olvida, el cuerpo tiene memoria, y tiene memoria inmunológica, tiene memoria de defensa, no olvida. Por lo tanto, no puedes comenzar de cero. Todas esas vacunas que te dicen que comenzás en cero en realidad son refuerzos. Y refuerzos nada más se ha pedido un solo refuerzo, ¿verdad? Que una parte de la población no tiene, y luego en poblaciones especiales, en gente que tiene muchos problemas de enfermedades crónicas, se le puede poner una cuarta o un cuarto refuerzo, ¿verdad? No necesitas volver a comenzar desde el principio, porque además es contraproducente o no beneficioso el hecho que estés continuamente estimulando al cuerpo con vacunas. Por otro lado, recordemos que las vacunas tienen que ir incorporando los nuevos elementos y las nuevas variantes que van surgiendo. En este momento, la variante que nos está afectando en todo el mundo y en Nicaragua es la Omicron. Las vacunas actuales no van contra la Omicron, por eso aunque vos estés vacunado, te infectas, pero eso sí, te protegen contra complicaciones o muertes. El MINSA asegura que el 70% de los nicaragüenses ya se vacunó contra la COVID-19, pero en sus datos no detallan cuántas de las personas vacunadas han recibido esa dosis de refuerzo que usted menciona, a pesar de que han realizado campañas de vacunación al respecto. ¿Qué se sabe hoy de la inmunización en Nicaragua? ¿Son creíbles los datos del MINSA? Mire, es bien difícil porque desde el momento en que vos comenzás a decir que vas a partir de cero, no has terminado para atrás. O sea, vos no puedes comenzar algo si no has terminado lo anterior. Y lo anterior, había una meta entre el 80 al 85% del país que deberías cubrir con las vacunas. Entonces, la pregunta surge: las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos, que pueden ser menores de 60 años, está ya vacunados. O sea, el 85% de esa población está vacunada ya o no. Si no, ahí es donde vos tenías que enfocar tus esfuerzos y no vacunar a los que ya están vacunados. La prioridad es esa. Tenemos vacunado a la población indígena de Nicaragua, que la tenemos que proteger por ser minoría, o la población afrodescendiente. No lo sabemos, entonces no tenemos una serie de informaciones, y la vacunación nunca se le dio el carácter de urgencia, que es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Yo siempre he planteado que el Ministerio de Salud tiene como capacidad mínima
aplicar 160.000 vacunas diarias. O sea, estás hablando que en 10 días es 1.600.000, ¿verdad? Y que en 20 días, en 30 días prácticamente vos ya casi cubriste la población que necesitas vacunar. La capacidad la tenemos ahí, ahora hay que utilizarla. O sea, eso no denota una planificación seria frente a un problema que es grave. Porque recordemos que la COVID, aunque usted le dé de forma leve o moderada, que es lo que está dando la mayor parte de la gente, el Omicron actualmente, pero que a las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas puede ser más grave, el problema aquí de fondo radica en que entre el 30 al 70% de las personas que padecieron COVID, aunque sea leve, van a llegar a tener lo que se llama la COVID persistente, que según las últimas investigaciones se ha visto que te duran hasta 2 años. Y la COVID persistente no es nada más que estás presentando los síntomas nuevamente. Perdiste el olfato por un par de días o 3 días, te duelen las articulaciones, se te cae el pelo, no puedes enfocarte, y eso te está sucediendo casi todos los meses, pues, aunque sean unos días, pero eso te desequilibra emocionalmente. Doctor, hace 2 semanas la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó que en Nicaragua fallecieron por coronavirus entre 12.095 y 16.517 personas durante 2020 y 2021, es decir, 55 veces más que las muertes admitidas por el gobierno en ese mismo periodo. ¿La pandemia de la COVID-19 ya es una tragedia de nuestro pasado o todavía representa una amenaza? Yo creo que todavía representa una amenaza, ¿verdad? Estás hablando de una cantidad de muertes muy grande que nunca debió ocurrir y que podía haber sido previsto por la obstinación de no querer reconocer que hay epidemia. Pero debemos estar claros de que hay que rectificar las cosas. Pues si de aquí en adelante lo que observamos es silencio absoluto, o sea, el que cae otorga, pues va a ser grave en Nicaragua. Hay que exigir, y es tu derecho, además en la salud, que te enseñen el frasco, que te enseñen la fecha de vencimiento, ¿verdad? Y que si está en inglés te digan, ¿verdad? Porque el que no sabe, en inglés ponen primero el mes y después el día. En español ponemos primero el día y después el mes. Entonces hay que ver la fecha de vencimiento, que vos veas que frente al frasco están sacando ese líquido y te lo están aplicando, ¿verdad? Que te expliquen los beneficios y los riesgos, lo que puedes esperar después de aplicada la vacuna, en qué momento tenés que ir a buscar al médico en caso de que te pase algo. Y obviamente fortalecer los mecanismos de protección, porque estamos en una epidemia del COVID-19, no ha acabado. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, en el barrio donde crecí, como en todo barrio nicaragüense, teníamos nuestras frases de cajón. Por ejemplo, cuando llegaba alguien tirándosela del último glulú de la pulpería o queriendo imponer su voluntad a gritos, se le ubicaba replicando: ¿y qué es lo que te pasa, chavalo? A mí me vacunaron contra la impresión. Así que hoy hablemos de impresionistas. Más en concreto de los impresionistas del Carmen, que agarran a la pura impresión a alguien en la calle y ya le cascan una mordida. Que llegan a la pura impresión a una propiedad ajena, se la toman en nombre de cualquier ley que se acaban de inventar y luego se hacen los gatos bravos con ella. Que por puro capricho político mezquinan las vacunas que podrían salvar miles de vidas en medio de una pandemia, dejan que éstas se venzan en sus bodegas por pura desidia y luego, ya vencidas, se las inyectan al pueblo por pura maldad. Por actitudes como esa, que afectan a cualquiera en cualquier condición en Nicaragua, es que no se puede confiar en un sistema dictatorial como el que nos imponen desde el Carmen. Porque la confianza, el prestigio, el beneficio de la duda que hace mucho tiempo alguien le pudo haber dado al FSLN están vencidos, al igual que las vacunas que le reempujan al pueblo. Al igual que su discurso vacío sobre revoluciones, restitución de derechos, prioridad por los pobres, legitimidad, honestidad, trabajo y paz, puro bla bla bla, vencido, caducado, expirado. Los nicas estamos vacunados contra la impresión de una familia de hipócritas que desde las tarimas nos hablan del sol que no declina, mientras sumen a nuestro país en una profunda noche oscura de represión, censura, desesperanza y miseria. Y el antídoto a todo esto, los anticuerpos ante la putrefacción de los hormu, es resistir, tomar conciencia de nuestra dignidad como seres humanos
y nuestros derechos como ciudadanos y no dejar pasar un solo día sin buscar nuevas maneras de cambiar esta situación, de superar este virus autoritario que carcome nuestra epidermis social, que nos impide respirar, hablar, desarrollarnos con esa libertad que anhelamos y que por supuesto merecemos. Sepamos inocularnos unos a otros el valor, la creatividad y el ánimo para liberarnos. Como repito cada vez, prestando mi garganta a Jorge Rugama, asesinado por la dictadura por pronunciar esta frase: ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con la tertulia de los periodistas en Confidencial Radio, en Facebook, Twitter, YouTube y en el podcast de Confidencial en Spotify. Hasta entonces, buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.